Dichosos criaturas, para esta ocasión les traigo un video increíble. Les puede llamar la atención pensar, Sensei, una pregunta, ¿cómo hago yo para mejorar las patadas? ¿Existe alguna fórmula específica? ¿O realmente las patadas simplemente son una virtud que algunas personas tienen y otros no? Bueno, propiamente las patadas tienen que ver con el término Keri o Wasa, ¿ok? Keri es la categoría patadas, entonces tiene que ver con todo lo que tiene que ver con patadas, ¿ok? Y Wasa significa técnica. Ok. Para la keri wasa, ya sea maegeri, yokogeri, washigeri, en fin, cualquier tipo de patada que se quiera realizar, siempre tiene que haber una estructura. Esta estructura puede variar dependiendo del enfoque del maestro, si quiere hacer un enfoque más metódico o gradual o considera que es más una cuestión espontánea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente les voy a compartir el método que utilizo para enseñarle a mis estudiantes para que de esta forma ustedes puedan practicarlo en sus casas, puedan también incluso si dan clases, pues tomar lo que les sirva y poder nutrir a sus estudiantes de una u otra forma. Y si son estudiantes, pues aprender será pues para mí todo un honor poder ayudarles de una u otra manera. Vamos a empezar dividiendo las categorías en las que podríamos trabajar, lo que quiere decir las técnicas de papel. La primera categoría, la que podemos pensar, es la palabra equilibrio. ¿Ok? El equilibrio como tal tiene muchas aristas. Se puede trabajar desde un sentido pliométrico hasta con apoyos y otras cosas. En primera instancia vamos a pensar que el equilibrio tiene que ver con una práctica motora. ¿Qué quiere decir práctica motora? Bueno, práctica motora es que nuestro cuerpo necesita un acondicionamiento que ayude a la memoria muscular. Repetir, repetir, repetir es también importante. No es que sea un proceso obsoleto, ni mucho menos, sino que la práctica motora constante y correcta va a hacer que haya un gran avance. El segundo punto es trabajar lo que se conoce como el centro de gravedad. ¿Ok? Cuando nosotros pensamos en el centro de gravedad, tenemos que entender que es la línea que está de manera directa hacia nosotros. En términos un poquito de carácter místico, podríamos hablar que tiene que ver con el jara o el centro de energía vital. ¿Okay? Entonces, de esta forma, el equilibrio que nosotros mantenemos a la hora de caminar o patear es muy importante para poder mejorar las patadas. También podríamos seguir añadiendo otro detalle como sería, por ejemplo, la respiración. Una respiración que no sea correcta va a generar un desajuste, ya sea que estemos un poco alterados, como cuando estamos muy cansados, eso va a perjudicar. Entonces la respiración es muy importante para saber controlar el centro de gravedad. Otro ejemplo que podríamos analizar es la de zona de impacto. La zona de impacto tiene que ver con detalles específicos de la forma en la que se golpea, que puede variar dependiendo, ya sea si se hace una maigeri, pues puede patearse con diferentes formas. La más tradicional sería koshi, que tiene que ver con la parte que simboliza esta partecita del pie, ¿okay? Que básicamente esto, pueden estar viendo ahí en el video, ¿okay? Les voy a estar mostrando. Luego podemos pensar también si es sokuto, como para patadas, como Yokugeri que come, que Sokuto es el filo del pie, ¿ok? Entonces, Koshi, Sokuto, la zona de impacto es importante. Podemos tener buen equilibrio, pero si a la hora de querer realizar la patada no sabemos correlacionar la zona de impacto correcta, podemos lesionarnos o provocar un pequeño fallo técnico que provoque que la técnica no sea eficiente. El siguiente punto sería la intención. La intención es lo que nos va a permitir a nosotros tener un focus. No es lo mismo golpear así que golpear con una intención. La intención permite que haya un compromiso físico de utilizar la estructura corporal en función de algo. No es lo mismo levantarnos porque tenemos pereza a levantarnos con un objetivo. Entonces la intención es muy importante. Y entre algunos de los elementos sería preguntarnos, ¿para qué tal cosa? Es decir, ¿para qué pateo? ¿Para qué golpeo? Tenemos que visualizar un enemigo, un contrincante, un compañero, a uno mismo, lo que ustedes quieran, pero a la hora de patear o golpear, tienen que visualizar que ustedes están ejecutando una técnica en relación a una función. El siguiente punto sería la flexibilidad. Para el tema de la flexibilidad podemos entender que es lo que conocemos como tener una mayor elasticidad, ¿ok? Pero la flexibilidad, aparte que hay dinámicas para ir ganando gradualmente ella, también hay un elemento que casi nunca se habla, que es el elemento mental de la flexibilidad, ¿ok?
Si pensamos que somos un tronco, vamos a ser como un tronco. Pero si pensamos que somos como un bambú flexible pero duro, vamos a ser como un bambú flexible pero duro. Entonces es importante la flexibilidad, trabajar el aspecto mental. Y esto va de la mano con otros elementos que tienen que ver como la medicina tradicional china, la biodescodificación y otras cositas, que por ejemplo la parte mental sería cómo nosotros vemos el mundo. Si somos unas personas demasiado disciplinadas, demasiado rígidas, vamos a tener siempre problemas de espalda, problemas de rodilla. Entonces hay gente que dice, ah, es que me duele la espalda. Y claro, porque es una persona muy rígida, muy estructurada, y los extremos generan desajustes, digámosle, de armonía. ¿Ok? Es un poquito ya más la dinámica que a algunos les gusta, referente al yin y el yang, toda esa cosita. ¿Ok? El siguiente punto podría trabajarse lo que es la gradualidad. Cuando uno está empezando cinturón blanco, uno siempre piensa, ay, qué chido, voy a tratar de patear bien alto, como el Senpai X. Entonces uno practica a ver quién patea más alto y todo, como cuando uno empezó. Pero la gradualidad es muy importante porque los niveles van a determinar el tipo de progreso y el tipo de enfoque que debemos de tener. ¿Ok? No es necesario patear altísimo. Bueno, ahí me salió medio raro. No es necesario patear altísimo si apenas estamos manejando los enfoques. En otras palabras, ¿de qué me sirve patear alto si perdí la estructura del koshi? Patear a Maigeri como una patada y como si estuviera pintando una pared. ¿Para qué voy a patear alto si no tengo una intención? Nada más hago así y listo, ahí me estiré la piernilla. En lugar de tener un focus, una intención y buscar la ejecución correcta. Entonces, todo eso va a cambiar dependiendo de la gradualidad. Entonces, es importante, antes de querer patear alto, primero pateen bien. ¿Ok? Paso a paso van a ir aumentando esta misma. El siguiente punto es la fortaleza. El tema de la fortaleza no hay que explicar mucho, pero tiene que ver con todo lo que es el desarrollo de la potencia. Ya una vez que tenemos todos estos elementos trabajados, empezamos un trabajo de sentadilla, un trabajo de entrenamiento con Sanshin, con estado de alerta. Entonces empezamos a visualizar en los entrenamientos físicos la idea de generar potencia aplicada. No es necesario meternos al gimnasio y esas cosas. Sí colabora, sí ayuda, pero también es el estado mental con el que se entrena. De esta forma, todas estas equivalen a que yo enseñara esto. Son letras y vocales. Si yo enseño todo esto, ustedes podrían decir, ah, aquí tengo la C, aquí tengo la A, aquí tengo la S y aquí tengo otra A. Entonces tenemos la palabra casa. Pero de aquí también podríamos hacer la palabra coso, o la palabra cosa, o la palabra caso. ¿Ok? Entonces cada una de ellas va a determinar cómo ustedes ejecuten las combinaciones. En español, ¿qué quiere decir esto? No se queden únicamente con los entrenamientos del dojo. Si el sensei explica, mira, es importante que la maigeri trabajen koshi para poder entender, entonces practiquen golpeando una superficie para que el koshi sea más eficiente, etcétera, etcétera. Entonces ustedes van a poder entrenar eso en casa y mejorar. Por lo tanto, hicieron la palabra casa. Pero si en casa dicen, ay, sí, pero no solo es el koshi, también el sensei había explicado que el equilibrio es importante. Entonces trabajan equilibrio en casa, por lo tanto tienen la palabra koso. Y de esa forma van desarrollando diferentes estructuras conforme ustedes vayan profundizando en su entrenamiento en casa. Ahora, está una buena y una mala. Todo esto que está acá es la primera fase. Esto es lo que yo podría llamar el entrenamiento que va desde cinturón morado con café para abajo. ¿Okay? Todo lo que es cinturón blanco, amarillo, naranja, etcétera. ¿Okay? Los mudansha en general. ¿Okay? Este entrenamiento es un entrenamiento más enfocado en el aspecto del WhatsApp, ¿okay? De la técnica. Pero, ¿qué hay acá, Sensei? Bueno, acá lo que encontramos es el concepto Seishin, como el nombre del dojo en el que yo doy clases. Seishin quiere decir espíritu. Entonces, acá es más importante trabajar, por ejemplo, la aplicación de cómo una persona va a patear a un compañero. Ya entendiendo que tiene el equilibrio adecuado, que sabe cuál es la zona de impacto, que tiene una intención, sabe cómo patear y en qué medida, y para qué patear, maneja una flexibilidad adecuada, una gradualidad, una fortaleza, etc. Entonces ahora lo que viene es la aplicación de ese espíritu, ese vigor, esas ganas de entrenar. Y para eso son increíbles los entrenamientos de Yakuso Kumite, como serían los combates acordados, Sambo Kumite, Jiji Pon Kumite, Kaeshi Pon Kumite, etc. Todos los elementos tradicionales ayudan a trabajar la parte Seishi.
¿Por qué? Ceci, pero es que es más divertido hacer combate libre. ¿Por qué no hacemos combate libre y esas cosas? Porque el combate libre, el Jiu Kumite, es también importante, pero genera una plasticidad neuronal distinta. Es decir, nos da la sensación de que somos libres en un espacio. Entonces, si viene alguien que patea muy fuerte, pues nos corremos, ¿cierto? Si viene alguien que golpea muy profundo, pues mantenemos distancia. Entonces, nunca generamos una prueba como tal. En cambio, en el Sambon Committee no hay quite. Usted está parado y usted sabe que Pepito siempre manda a la Mawashigeri como si no hubiera un mañana. Entonces, sí o sí, tiene que aprender a trabajar con la Mawashigeri y Pepito. Entonces, la Mawashigeri y Pepito va a venir fuertísimo y ustedes tienen que aplicar Yodan Ageuke, o perdón, Yodan Uchiuke y contraatacar, o en este caso Yodan Haiban Uke y contraatacar. Sí o sí, tienen que entender que viene mucha intención en ese golpe, mucha potencia. Entonces, Session solo se puede trabajar con estos elementos tradicionales. Y ahora, todo esto que está acá, estas dos partes, es lo que significaría el mundo de Shodan. Shodan es cinturón negro, primer paso. Entonces, para poder hacer esto es importante. Sensei Ishikawa, cuando hace exámenes, por ejemplo, él siempre hace mucho énfasis en esto. Él dice, por ejemplo, ya sabe patear, entonces, ¿por qué no patea bien? Mira cinta, ya pasó por esto. Entonces, él piensa, claro, hay un proceso y un cinturón café y negro ya tiene que haber pasado por todas estas fases. Por lo tanto, debe llegar a este elemento a trabajar Seishi. Entonces él dice, baje, baje, no suban, aguante, 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 porque es Session lo que él intenta trabajar. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Lo hago con la intención de ayudar, porque yo siento que mantener el conocimiento para uno y para los estudiantes es sumamente egoísta. Y en este mundo estamos para recibir y para dar. Entonces, dar este conocimiento a alguno de ustedes puede ser de gran ayuda. Cuidado no, y este video lo esté viendo el futuro Gichin Funakoshi Sensei. Entonces, es importante que pongan atención, que practiquen. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en los comentarios, siempre con mucho respeto, porque a fin de cuentas, tomato, tomato, es decir, cada persona va a decir, no, mira, es primero importante trabajar la flexibilidad, porque otros dirán, no, pues hay que trabajar primero el espíritu, porque el espíritu sostiene todo. Métodos, dinámicas van a haber distintas. Por supuesto, el espíritu siempre va metido en cada uno y todos tienen una relación con los otros. Pero esta es una forma que tengo por lo menos de explicar a grosso modo cuáles son los elementos. Pueden trabajar primero la flexibilidad y después la intención, o primero la intención y después la zona de impacto, o de último el equilibrio y primero la fortaleza. Ustedes sabrán y sus maestros cuál será la dinámica adecuada. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Por favor, apóyenme con un like, suscríbanse y compartan estos videos para que llegue a muchísimo más karatecas. ¡Adiós!